Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando acerca de la lucha contra el pecado y el día de hoy estamos yo, Dani, Toño, Pastor Neftan. y bueno, vamos a estar compartiendo nuestros comentarios en torno a este tema. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que por favor se suscriban, le den like, compartan y nos ayuden a llegar a más personas. Y también, bueno, ya saben que dejen aquí abajito sus dudas, comentarios, aportaciones y con gusto los vamos a estar leyendo. Como les decíamos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la lucha contra el pecado. ¿Cómo están, chicos? bien. Bien. Bien, bueno, solo para comentar, hemos grabado este intro como 6 veces. Nos dio un poco de risa. Que se note que es casual. Sí. Pero bien, bueno, Bueno, pues extrañando a los demás del sí, equipo. Sí, otro nos hacen episodio más falta. sin Otro ellos. PC sin ellos, pero bueno, gracias a producción y a todos los que hacen parte de esto posible. Sí, y gracias también porque de una u otra manera sí están presentes. Nos apoyaron para preparar el set y lo demás. Entonces, muchas gracias, chicos. Les mandamos un saludo y un abrazo. Y déjenos aquí en los comentarios a ver si recibieron este saludo, a ver si sí vieron el episodio. Bien, bueno, antes de comenzar me gustaría que pusiéramos con un poquito de contexto a qué nos referimos cuando decimos luchar contra el pecado. Y creo que esta es una pregunta muy interesante y un punto de partida de esto es, bueno, recordar que todos nosotros por naturaleza somos pecadores. Pero ¿por qué decimos que todos somos pecadores? Yo creo que al menos en el ámbito cristiano podemos comprender que todos somos pecadores, pero fuera de esto, muchas personas dicen, yo no soy pecador, ¿por qué me dices a mí que soy pecador? Y a veces como que nuestra sociedad actual trata de cambiar pecados como por errores y hay una diferencia muy grande entre estos dos y el concepto que conllevan, al menos en el español, la diferencia entre estas palabras. Pero creo que, bueno, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver en el comienzo cómo entra el pecado en el ser humano. Adán y Eva desobedecen, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, desobedecen a Dios, comen lo que no debían de comer y así entra el pecado en la humanidad y después de esto Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén y ellos tienen descendencia, ellos son los primeros seres humanos en este mundo, tienen descendencia y de ahí venimos nosotros y la Biblia dice que en maldad nosotros hemos sido formados y en pecado nos concebió nuestra madre, entonces incluso desde el vientre de nuestra madre ya hay pecado en nosotros y es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida, lamentablemente. Y lamentablemente el pecado no es natural. Dios no nos creó para que nosotros fuéramos pecadores, sino por causa de Adán y Eva entró el pecado y se fue pasando uno a otro y así tenemos todos pecado. Pero no solamente este pecado es el que tenemos, que bueno, a esto lo llamamos nosotros como pecado original, sino también tenemos pecados actuales. Es decir, no solamente es que mi carne sea pecadora, sino que yo hago pecado en mi diario vivir. Tenemos la ley de Dios que nos enseña sobre esto. Yo siempre digo, los mandamientos no son para otra gente, sino para mí mismo. Y en estos mandamientos Jesús los resume en dos partes, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y muy pocas veces amamos a Dios y casi nunca amamos a nuestro prójimo. Nos amamos nosotros más o amamos otras cosas más que esto. Entonces, eso es algo que está con nosotros y que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Y entonces naturalmente nosotros seguimos teniendo esa lucha del pecado, no porque hayamos sido formados para esto, sino porque siempre estamos en esa tendencia. Y algo que es interesante marcar dentro del luteranismo es que que no solamente pecas hasta el día en que te conviertes y ya después ya no eres pecador, no, sino seguimos siendo pecadores como luteranos nosotros enseñamos que somos 100% justos por causa de Cristo, por su amor en la cruz del Calvario dado por nosotros y eso nos hace a nosotros perdonados, pero por causa de nuestra carne y hasta el día en que de que esta carne muera, somos también 100% pecadores. Entonces vivimos en esta dualidad y en esta lucha entre estas dos podríamos decir naturalezas o justicias que nosotros como seres humanos tenemos. Por un lado, saber que somos perdonados por Dios, pero por otro lado, nuestra carne sigue tendiendo hacia lo malo, a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Ujú. Y me gustaría que justo, ¿no? O sea,
ahorita lo mencionabas un poquito, por qué, pero quería preguntarle a Toño, o sea, por qué crees que seguimos luchando contra el pecado incluso después de creer en Cristo? Y te lo Es, pregunto a ti porque eres pecador. no, sí lo soy. Es buena pregunta, pero híjole, creo que yo no he encontrado una respuesta, pero, o sea, yo como introducción al tema me gustaría hablar. O sea, yo a veces les digo de broma, pero no es tan broma, que mi espíritu es medio puritano. De repente sí. Y a veces, Y Toño, sí, Sí sí soy. es. pero medio inconsciente vives o al menos yo a veces inconscientemente viví una fantasía en el que va a llegar ese momento de mi vida en el que voy a superar el pecado y ya no voy a pecar y todo va a ser color de rosa. Pero obviamente te das cuenta que no es así porque eres humano y porque para empezar por algo fue necesario Cristo. Claro. Por algo es necesario. Y si tú pudieras por tus propios medios, por tu libre albedrío, tu voluntad, eh, llegar a estar sin pecado, o sea, no hubiera sido necesario. Y además creo que, eh, o sea, justo creo que es mucho la necesidad de Cristo y de siempre estar volteando, poniendo tu mirada en Él, porque muchas veces regresamos a nosotros y a nosotros y caemos en el pecado por eso mismo. Y hay algo que yo digo, o sea, es un poco personal, pero yo algo que creo a partir de esto es que el pecado no se le combate con determinación, ni se le combate con fuerza, ni diciendo, mira Dios cuánto te amo y por eso no peco o no voy a pecar, sino más bien, claro que somos justificados por Él, pero creo que en el proceso de la santificación es decir, eh, Jesús envía tu espíritu para que Él me santifique. Yo no puedo hacerlo por mis propios esfuerzos ni por mis propios méritos, ¿no? Creo que es importante también, por eso hay una lucha, yo creo, porque eso también te ayuda a estar involucrando a Dios día con día, porque Él es el que lo combate, tú no lo puedes combatir. Entonces, creo que no tengo yo la respuesta de por qué seguimos luchando con Él, pero creo que eh, conforme ha avanzado, todavía es una vida muy corta, pero una vida en la vida cristiana, creo que te vas dando cuenta de que todo se trata de volver al primer mandamiento y confiar en él y confiar en él y confiar en él, dejar cada vez estar confiando tú en tus propias fuerzas. Y justo, o sea, vivir una vida en el cual uno como cristiano dice, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Porque si nosotros vivimos, para nosotros, como bien dices, vamos a tender nuevamente al pecado porque nuestra carne siempre nos va a jalar. Y algo muy interesante es que, bueno, como luteranos creemos que tenemos tres enemigos que constantemente buscan alejarnos de Dios: el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Siempre nos van a estar tentando de una u otra manera para que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios y vayamos a lo que le gusta a nuestra carne, porque nuestra carne se siente bien pecando. Y lamentablemente es natural, como digo, no fuimos creados así, pero es natural de nosotros sentirnos bien o que nos agrade el pecado, que nos agrade lo que estamos viviendo, incluso hasta enorgullecernos del pecado que estamos cometiendo y decir, yo lo hago, yo lo practico, cuando en realidad pues no nos lleva a nada bueno, ¿no? El pecado siempre va a traer destrucción, siempre va a traer cosas malas para nuestra vida. Y algo bien interesante es que San Pablo también lo reflejaba muy bien cuando él escribía, eh, no hago lo que yo quiero, sino lo que yo no quiero es lo que hago. Es un trabalenguas medio complicado lo que dice San Pablo, pero eso es parte de nosotros, porque como cristianos no es que nosotros nos levantemos y digamos, hoy tengo ganas de pecar. Al menos yo creo que no lo decimos o no lo expresamos ¿Oh, así. sí? Ay. Oh, sí, no lo sé. Déjenos sus comentarios. No, Pecado favorito. No, no sé. pero, pero aunque yo no lo exprese, mis acciones sí lo demuestran en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque a veces yo me levanto de malas, me levanto enojado y es como el que me la haga, me la paga o cualquier cosa.
Y ya después cuando pasa todo eso, yo no quería hacer eso, o sea, yo no quería enojarme con las personas, yo no quería tratarlas mal, yo no quería hacer esto, pero al final de cuentas nuestra carne va hacia ese punto. No somos tolerantes ante muchas situaciones y eso nos lleva a cometer pecados o deseos propios que nuestra carne se siente bien, pero al final de cuentas eso nos hace a nosotros sentir mal y decir, pues no está bien lo que hice, no está bien lo que cometí, porque como digo, no fuimos creados para vivir en pecado, aunque nuestra carne tiende ahora naturalmente a ir tras el pecado, no es algo normal dentro de nosotros. Sí, bueno, perdón, es que yo creo que también, pensando un poco en lo que dice el pastor, muchas veces está el pecado en el centro, pero hay muchas cosas que lo rodean. Y un ejemplo es pues, la gente que no tiene a Dios, tiene mucha falta de paz en su vida. Ujú. La gente que le encanta romper, por ejemplo, no sé, el sexto mandamiento, o sea, hay enfermedades, hay peleas, hay aborto, o sea, el pecado también, nuestra carne a veces sí dice, uy, está padrísimo, pero de repente yo creo que no sé si hayan sido como señales que nos haya dejado Dios. Cuando ves el pecado y ves lo que lo rodea, te das cuenta de lo dañino que puede ser, ¿no? Ujú. Muchas veces yo con conocidos o amigos, es un ejercicio que me gusta mucho hacer de tal pecado, pues no les parece tan malo, pero empiezo a atacarlo por ahí. Fíjate lo que lo rodea y ya te vas dando cuenta de lo dañino que es. Pero claro, somos ciegos, sordos, espiritualmente, Yo entonces, pensé que ibas a cantar. no, Mudos. y mudos, pero, pero yo creo que muchas veces ahí Dios nos deja ver poco a poco, ¿no? Lo dañino que puede ser a través de las consecuencias que tiene tu propio pecado. Y es que como digo, o sea, el pecado siempre va a destruir y realmente lo vemos, o sea, lo vemos en general y destruye de otra manera. Traías bien el ejemplo del sexto mandamiento y creo que este tiene muchas consecuencias el fallar. ¿Por qué Dios establece el matrimonio? Bueno, porque dentro del matrimonio pues no existe, se cierra el candado a muchas situaciones que pueden pasar, ¿no? Aunque al final de cuentas, digo, incluso dentro del matrimonio existe pecado, pero lo mismo vamos con otros mandamientos, ¿no? A lo mejor el séptimo mandamiento, a veces tú dices, bueno, ¿y qué me va a dañar a mí? No pasa que me metan preso, pero destruyes una familia Sí. si tú caes en esto. eh, y lo mismo con todos los demás mandamientos, a veces puedo decir, bueno, ¿y qué de malo tiene que yo desee cosas? Y tratamos de justificar como el decir, bueno, pero hay deseos buenos, pero lamentablemente nuestra carne siempre tiene deseos malos, ¿no? Sí, No deseos no, buenos. no, y creo que además, o sea, un ejemplo muy, o sea, el más fácil, yo creo, por los tiempos en los que vivimos, pero en la codicia creo que también hay muchísimo porque vives con mucha ansiedad, Ujú. con, híjole, es que los demás tienen algo que yo no, y si yo no lo tengo, yo estoy por debajo. Entonces, ese es un mundo, creo, el de la codicia, y también me ha tocado verlo en el que vives con una ansiedad y una inseguridad impresionantes. Entonces, es bien interesante esto que digo, es como como si fuera un sistema solar, por así decirlo, y en el centro en vez del sol está el pecado y ves como todo lo que gira Ujú. alrededor y te das cuenta de lo dañino que puede ser, pero somos ciegos, somos sordos espiritualmente, Y entonces, mudos. y mudos, entonces no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí, creo que a mí me gusta mucho esa forma de ataque de, ok, tal vez no te va a atacar tu pecado, o sea, cuando hablo de este tipo de cosas, ok, pero fíjate lo que está rodeando y lo que te está haciendo sentir, entonces ya es cuando la gente como que dice, ah, caray, creo que sí, no está tan Claro. padre. Sí, sí, y por ejemplo, hablando de este pecado del codiciar las cosas de tu prójimo, creo que a veces no te das cuenta de que ya no solo es la codicia, sino, bueno, yo no estoy siendo agradecido con Dios por lo que Él me ha dado, ¿no? Justo lo que decías, de lo que gira en torno a... Y a veces esa misma codicia te lleva a hacer otras cosas. Bueno, a lo mejor ya me llevó a robar, fue tanto mi deseo que lo Ujú. tomé y lo robé, y a lo mejor también maté eso, destruyó a alguien, lastimó a esa persona, y bueno, y fallando al primero, siempre, Pues ¿no? sí, Claro. es como pues el ejemplo más fácil, David, por andar Ujú, de adúltero acabó matando también. Es ujú. Y como una... comenzó con codicia. Ujú, y entonces el pecado es como una espiral, así como la fe,
es como un granito de mostaza y crece muy alto. Eso O sea, me dice el también Señor. el pecado, o sea, se vuelve más grande y más grande y más grande y más grande y más grande, ¿no? Y es que hace poco leía o escuchaba que justo un pecado no comienza con algo grande, o sea, muchas veces comienza con cosas sutiles y pequeñas como la codicia, ¿no? Por ejemplo, empiezas a codiciar el caso de David, empiezas a codiciar y por no frenar esa codicia y por no luchar contra ese deseo y arrepentirse en ese momento, Porque yo creo que David sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal. No, mi claro, compadre tenía los 10 mandamientos acá al Claro, lado, de seguro, claro. impresos. Pero, claro. Tallados, quizá. bueno, tallados no había No, si tóner en los ese ponían en entonces. tablas, o sea, los Sí, ponían en no, y tablas. más siendo el rey y estando cerca de todos los Ujú. sacerdotes, pues claro que lo sabía. Pero creo que el pastor dice algo muy cierto. Si en ese momento en el que empiezas a sentir que empieza y no lo paras, o tanto que no lo pares, sino, Señor, Te arrepientes. perdóname y Ujú. ayúdame a cambiar, te va a hacer como gorda en tobogán y Claro. vámonos, o sea, Y es que algo interesante es que muchas veces nosotros minimizamos ese tipo de pecados o sí. ese tipo de situaciones como queriendo decir, pues no he hecho nada. O sea, Ujú. un pensamiento a veces uno dice, es que yo no he hecho nada. Y aunque tuviste ese Solo lo pensamiento, pensé. ajá, solo lo pensé, pero la palabra de Dios nos habla que eso tenemos que arrepentirnos y tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco que ese pensamiento que yo tuve era un pecado, no lo voy a frenar y va a terminar En una llevando, acción. claro. Ujú. No, y además habla mucho de lo que sale de tu corazón. Ujú. De la abundancia Entonces, del corazón Habla la boca. habla la boca y ujú. tu mente. Ay. Pero creo que, o sea, es muy fácil escudarse en solo lo que hago, no hago. Y lo dice Lutero, o sea, en las confesiones está que muchas veces muchos monjes, porque él fue monje y lo vivía, estaban llenos de codicia, estaban llenos de lujuria y como en ese momento era, pues solo si lo haces es pecado, pues por dentro estabas podridísimo, pero por fuera te creías y todo el mundo te Ujú. veía como un santo. Pero Ujú. viene desde aquí, así como la fe también empieza en el corazón, el pecado también empieza ahí, tienen las mismas consecuencias uno y el otro. Ujú. O sea, bueno, no las mismas, pero, O vida o sea, eterna o se muerte ve, eterna. sí, pero Claro, se ve, o sea, se Ujú. ve. claro, o sea, su consecuencia es como del mismo tamaño, Ujú, ¿no? O sí. puedes vivir para siempre o puedes morir para O el siempre. chanclas te Claro. manda. Sí. Pero yo creo que justo, o sea, y regresando al ejemplo de David, creo que es importante porque eso nos llama a nosotros a tener cuidado incluso en lo más mínimo y arrepentirnos incluso en lo más mínimo y no tomar, al final de A la cuentas, ligera. ajá, nosotros terminamos haciendo la clasificación de pecados, de qué es más grande, ¿no? Y a veces lo vemos en el mundo. Mientras nadie se dé cuenta, Ujú. el Ujú. pecado no es grande, pero si el pecado es visible, entonces es pecado grave. Y realmente no es así, porque Dios no nos coloca una tabla, no es como que en Génesis 55 aparece la tabla de qué pecados. No, pecado es pecado. Y se le De hecho, con... tendría que ser Éxodo porque los mandamientos fueron... Entonces, pecado es pecado. Y ya sea que falles con simple pensamiento, con una palabra o con una acción, ya estás fallando y tienes que arrepentirte. Y deberíamos nosotros como cristianos luchar para no llegar a esos puntos. Lamentablemente, digo, muchas veces nuestra naturaleza no nos frena, No. sino al contrario, como bien decía Toño, nos vamos como gordo en tobogán y nos Ay. embarramos hasta las manitas. No, y creo que en la escritura nunca hay ejemplo de pecaditos o pecadotes o pecado venial o pecado mortal. O sea, sí metí ese ejemplo, claro que sí. Claro. Pero, o sea, es como mucha gente y es como lo impactante para mucha gente la escritura de, o sea, ¿cómo? Nomás por comerse una manzana Dios los desterró del paraíso. No, pues es que Mm. pecado es pecado. Ay, tocaron el arca, pecado es pecado. O sea, no, la ley divina es tan perfecta y tan justa que no puede distinguir de ese nivel que nosotros tenemos como humanos de, pues chance sí soy pecador, pero no ando matando gente. O sea, Claro, y es que es bien fácil humanamente decir, peca muchísimo más aquel que mató a una persona que el que mintió, ujú. o pecó más el que mató a 10 que el que mató a una. Y para nosotros es, como decía, es bien sencillo querer clasificar los pecados, ¿no? O decir, justo, ¿no? Como, por este pecado sí me tengo que ir a la cárcel, o por este pecado no. Cuando para Dios, o sea, quizá para la ley humana sí hay diferentes consecuencias, pero para la ley de Dios no.
Y entonces a veces nos vamos queriendo sentir santos cuando mi pecado a lo mejor es, bueno, yo digo mentiras, ¿no? O yo soy bien chismoso o chismosa, pero al menos yo no mato, o al menos yo no robo. Y el tema también es que muchas veces nosotros lamentablemente utilizamos la comparación con otras personas, como el Evangelio de la semana pasada, utilizamos esa comparación de decir, yo no soy tan malo, o sea, Ujú. yo no soy, o Sí. sea, yo lo único que hice fue, no sé, mirar un video subido de tono, pero yo no me atrevería a ir Matar a a alguien. matar a alguien, ajá. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, yo sería incapaz de darle un golpe a alguien, pero en mi mente es ojalá y te vaya mal. Es lo Ujú. Sí, mismo. no, y yo am, uso un ejemplo del fariseo moderno muy chistoso que es, pues imaginémonos un cuate de mi edad más o menos que va a la iglesia los domingos, se confiesa, comulga, sale y a la hora de salir ve a dos señores los dos, agarrados de la manita. Dice, no, qué feos, qué mal, qué... Pero él el viernes hizo de su vida un papalote y, o sea, no, o sea, me explico, es el... Incluso como decía el pastor hoy, usamos la religión para ponernos en un pedestal moral y voltear a ver a los demás hacia abajo. Ujú. Y como cristianos también estamos al riesgo de ese. Por eso Lutero lo decía muy bien, el arrepentimiento es diario, Ujú. diario. Y algo muy cierto y muy bueno es que cometemos pecado diario, pero ni nos acordamos y muchas veces ni nos damos Claro. cuenta que es Ujú. lo peor. Creo que algo muy curioso que a mí me ha dado de la vida cristiana es que de repente voy descubriendo pecados que antes no me daba cuenta y era como, Claro. ah, caray, híjole, creo que le estoy Señor, la verdad regando. sí estoy bien perdido. Y es que justo, o sea, esa es la lucha que el cristiano tiene. Y ojo, estamos hablando de pecados dentro del mismo cristianismo, ¿no? O sea, dentro de nosotros mismos que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Si nosotros, o sea, no reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, entonces también estamos dejando a Dios de lado, porque creo que algo importante que trae todo esto, el conocer el pecado, y San Pablo también lo escribe, el conocer el pecado nos ayuda a comprender la voluntad de Dios y nos ayuda también a nosotros a comprender qué tan perdidos estamos y qué tanto necesitamos del amor de Dios. Porque si yo no me doy cuenta que soy pecador, si yo no me doy cuenta que esas pequeñas acciones que voy cometiendo en mi día a día van en contra de la palabra de Dios, entonces yo puedo minimizar la gracia de Dios porque pues, para no ocupo a Dios. Y ya, si quieres, ya, con Está bien, está esto bien. acabo. Pero es como una plática que tenía con alguien hace poco donde le explicaba el tema de la justificación, que solo por la fe. Me decía, ah, entonces significa que yo ya puedo ir por la vida haciendo lo que yo quiera porque estoy perdonado. Le dije, mira, compadre, bueno, no era un compadre, pero compadre, pues. Lo que te va a pasar si haces eso y está bien fácil, vas a seguir pecando y pecando y pecando y al final del día ya ni vas a querer ese perdón porque sientes que no estás haciendo nada mal y Claro. no hay arrepentimiento y ya ese perdón lo desprecias. Ese es el mayor riesgo como cristianos de pecar conscientemente y de no meterle freno como dice el pastor. El mayor riesgo es que pues, la fe se te va, compadre, y de ahí ya no sales. Y es que incluso, o sea, eso se ve reflejado muchas veces. ¿Por qué no valoramos el servicio divino? ¿Por qué no valoramos los oficios de la palabra? ¿Por qué no valoramos la oración diaria? Pues porque vivimos tan inmersos en nuestro día a día que minimizamos el pecado y no nos damos cuenta que nosotros, como bien decías, todos los días necesitamos arrepentirnos. Cada semana tenemos que venir extender nuestra mano y decir, Señor, perdóname, esta semana la he regado. Y tal vez el domingo yo ni me acuerde de qué hice el lunes, pero tengo que reconocer que fallé el Sí. lunes, tengo que reconocer que fallé el martes, que fallé el miércoles y todos los días. Y cuando yo logro comprender la gravedad de mi pecado, la gravedad de mis acciones y las consecuencias que yo tengo, no hay manera de decir, yo no voy a la iglesia el domingo. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Porque tú vas a la iglesia diciendo, necesito de El Dios, perdón. necesito el perdón, necesito mirar a Cristo cómo se entrega por mí para darme ese perdón y para limpiarme de todo eso, porque por nuestra propia naturaleza vamos a vivir engañados de nosotros mismos y decir,
yo soy mejor que los demás, cuando en realidad no somos mejor que nadie. Y ahorita que decías esto, antes de pasar a la siguiente pregunta, me acordaba mucho de esto que pasa con los niños, ¿no? Hacemos oración y siempre les digo que cierren sus ojitos, pongan sus manitas para la oración y que la oración es un tiempo de respeto porque estamos platicando con Dios y así, ¿no? Entonces ellos, según muy obedientes, según todos, cierran los ojos, ponen las manitas para la oración y ya estamos orando, ¿no? Cuando terminamos, no falta el que dice, maestra, ese no estaba cerrando los ojos, estaba con los ojos abiertos y estaba jugando. Y la pregunta siempre es como, ¿y tú cómo te diste cuenta? Si se supone que tú estabas orando, ¿no? Entonces bien listos quieren acusar al otro, pero pues estaban igual, ¿no? Entonces Así somos. así somos, ¿no? Y es bien chistoso verlo en niños porque a lo mejor el ejemplo es más visible, pero somos iguales. Tengo otra pregunta acá. De lo que ya estaban mencionando, me gustaría que lo diferenciáramos un poco. ¿Cuál creen que es la diferencia entre caer en pecado y vivir deliberadamente en pecado? Es que el vivir ya deliberadamente en pecado, a ver, caes en pecado, pero yo creo que ya eso requiere ¿cómo decirlo? Un poco de avance, no de madurez, pero de tener un poco de tiempo en la vida cristiana. Y el vivir deliberadamente en pecado es que la verdad ni te lo cuestionas ni te importa. Pasa mucho con la gente que, pues más que ser cristiano nominal, escoge pecados que sí y que no. Entonces, yo he conocido gente que robar es un pecado enorme, pero pues el adulterio tal vez no tanto. O viceversa, el adulterio es gravísimo, pero robar no está tan Ni que mal. estuviera engañando a mi esposa, Ajá, ajá. Pero ahí están robando. robándole al prójimo. Pero yo creo que sí, o sea, sí se nota una diferencia porque, o sea, justo hay una lucha con el pecado cuando ya no estás pecando deliberadamente, pero el pecado deliberado es simplemente, pues, o sea, ni me importa ni le voy a pelear. Ujú. Sí, Ujú. ni le pones Y- atención. Sí, yo creo, justo sumando a todo esto, que caer en pecado es algo que todos como cristianos lamentablemente hacemos. Esto es parte, como decía, es parte de nuestra naturaleza ahora después de la caída y ninguno de nosotros está exento de caer en pecado. Todos nosotros en alguna ocasión vamos a pecar, incluso mientras vemos este podcast podemos estar pecando O a lo mejor o están pensando haciendo, en o a alguien lo mejor mientras están estamos peleando. dando ejemplos. Ajá, pero es algo en el cual todos nosotros vivimos. La diferencia del cristiano es que siempre debe de ir al arrepentimiento y reconocer sus pecados. El problema es cuando muchas veces nosotros malbaratamos la gracia de Dios y decimos, pues total, Él me va a perdonar. Y creo que esto es la segunda parte de tu pregunta, vivir deliberadamente. Cuando nosotros decimos, pues no pasa nada, como quiera soy pecador. Ujú. Y yo Voy creo a que seguir pecando. claro, y creo que ahí es donde San Pablo nos decía, pecaremos para que la gracia abunde, y él respondía, de ninguna manera, o sea, el cristiano, y es ahí donde muchas veces choca este tema de las buenas obras y dónde nacen y todo esto, pero una vez que ese pecador se arrepiente de sus acciones y estira su mano buscando la misericordia de Cristo y Cristo le da su amor, su gracia y su perdón, Cristo cambia completamente nuestro corazón. Y algo lindo dentro de la liturgia es que justo después de nosotros escuchar el sermón y escuchar la ley y el evangelio, Cristo le cantamos nosotros, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Él nos limpia de tal manera que ahora nosotros podemos vivir en fe para con Dios y en amor para con nuestro prójimo. No regresando a la sociedad de donde Dios me sacó, ni diciendo como, ay, sí, ya me sacó Dios del pantano, pero lo limpió. Le puso eh, suavitel. Filtró el pantano. Ajá. Y Sí, pero ahora sí puedo estar en ese pecado. No, no, pues ahí o sea, serías agua tratada. claro. O sea, tener el perdón de Dios no es tener el permiso para volver o ir tras el pecado, sino tener la capacidad, por causa de Cristo y por su amor y su reflejo en nosotros, de luchar diariamente contra ese pecado que a lo mejor es nuestro pecado favorito y decir, ya no. ¿Por qué? Porque quiero que Cristo viva en mí. Pero además yo creo que esa actitud de lo voy a hacer porque voy a estar perdonado,
y lo vuelvo a decir, es que en realidad no quieres el perdón. Claro. Si de verdad quieres el perdón es porque hay una voluntad que Dios ya te puso en ti, obviamente, de cambiar. Pero ese es muy fácil de, me va a perdonar, no quieres el perdón, no lo quieres en realidad. O sea, nomás te estás engañando posiblemente para quedar bien con los demás o contigo mismo, pero en realidad con Dios no te interesa nada, pero absolutamente nada. Y yo creo que o justo ahí está el punto, ¿no? O sea, yo quería preguntarles también. O sea, yo creo que ya, a ver, poniéndolo así sobre la mesa, nosotros como cristianos luteranos, a veces, bueno, más bien, sabemos que las cosas están mal y a veces aún así las seguimos haciendo. Y hay pecados que repetimos de manera constante y constante y constante y es el mismo y a lo mejor todos los días y a lo mejor cada domingo y cada que nos confesamos nos arrepentimos del mismo pecado, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos eso? Es que, o sea, ¿por qué cada quien tiene un... Yo creo que O bueno, sí, yo creo que sí. Pienso, no sé, que ya. híjole, Es es que yo creo que que el diablo, el yo... mundo y nuestra carne nos conocen bien. No, yo creo que, a ver, o sea, aquí voy a meter de mi propia sopa. No sé cómo se diga en realidad, no sé, pero bueno, no importa, se va a entender. Em, Creo que, a ver, tenemos una personalidad con la que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y el problema es que la caída como que la tuerce y la corrompe y por eso tenemos cierto pecado y que, o sea, estoy aquí poniéndome ya muy conspiranoico, o sea, pero creo que, o sea, esa personalidad que con la que Dios nos hizo, el pecado la tuerce y la ensucia y por eso nos vamos por determinado pecado. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y es que, y justo, o sea, yo creo que, como bien decían, el diablo, el mundo y nuestra carne siempre nos va a tocar, a atacar a nosotros de una forma individual y personal. Por ejemplo, tal vez la manera en la que me tienta a mí no sea la misma en la que tienta a Toño ni te tienta a ti. Y eso no quiere decir que, porque él es mejor, no, sino porque el diablo nos conoce y sabe de, como dicen, de qué pata cojeamos. Y realmente ahí es donde va a ir, ¿De ¿De porque, qué, pie? de qué pata? ¿De qué lado más que la iguana? Bueno, justo sí, 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 sí. porque justo, o sea, pasa esto. A lo mejor, digo, mi preocupación no es el dinero, pero Dios me tienta con el ego o con otras cosas. Y así va con cada quien, y a lo mejor a otra persona el ego ni le importa, pero el dinero sí, y lo va a Exacto. tentar de esa manera. Y así sucesivamente con cada quien trabaja de distinta manera, pero el objetivo es el mismo. Y yo creo algo que, digo, tiene un poco que ver con el tema, pero también lo que pasa a la inversa es que Dios también es eso que tú, que por un lado el mundo, el demonio y nuestra carne usan para mal, Dios lo cambia para bien. Claro. O sea, algo que creo que leí alguna vez artículo de, no sé si sea teólogo o no, pero él hablaba de que, sobre todo el caso de los conversos, que no se te va a ir tu personalidad, no se te va a ir quién eres, pero Dios lo va a cambiar para Ujú. bien, que esa es como la parte buena. Pero también hablando del pecado, o sea, el diablo como dice el pastor, te conoce y va a buscar ese punto débil donde sabe que te puede hacer caer. Y creo que es muy cierto lo que usted dice. O sea, para algunos puede ser una debilidad, pues, no sé, hay la gente que le Las gusta el tarot mujeres. y esas cosas, güey. Y para otros puede ser Los una debilidad. caracoles, ¿no? ¿Cómo era? ¿Caracoles? No me acuerdo quién dijo que los había sacado de Piratas del Caribe. Ah, No me acuerdo. yo, Sí, pero no eran caracoles, era otra cosa. Creo que eran las huesos conchitas. o conchas, no sé. Pero, o sea, creo que ya se me olvidó. Y yo, puertas. Puertas. Si quieren que Toño recuerde esto, Denle Denle like. like. Y lo yo, van a escuchar en Sí, como casualmente que hoy de VIP. verdad no. Pero justo, o sea, como bien decías, creo que de la misma manera Dios trabaja con esa personalidad y no es que Dios te cambie completamente y te diga, bueno, Ya eres ya, otra claro. persona. O sea, sí nos hace unas nuevas criaturas, pero utiliza esos dones y talentos que a veces uno tiene o esa experiencia que uno ha adquirido para cosas, para su reino y para la difusión de su palabra. Y caso de esto, bueno, lo tenemos justo con San Pablo, ¿no? San Pablo era una persona muy aferrada a su religión judía, defensor a muerte de su fe judía, que mataba cristianos, los perseguía Ujú. y los correteaba para detenerlos y para llevarlos. Y es interesante porque cuando Dios lo cambia,
cuando Dios se muestra a él, cambia completamente su manera de ver, pero ese Pablo sigue siendo el mismo aferrado, pero ahora aferrado a lo bueno que era Cristo, y a pesar de que lo llevaron a la cárcel, a pesar de que lo golpearon, lo insultaron y todo esto, él seguía aferrado y sabía lo que tenía que hacer, y su misión era la misma, perseguir gente, pero ahora para convertirlos para al cristianismo. convertirlos, sí. A él le Entonces, gustaba perseguir gente, solo cambió el enfoque. claro, entonces creo que es parte de lo que dice Toño, o sea, no es que Dios vaya a eliminar, vaya a agarrar como un borrador y ay, no me gusta este Toño, lo voy Estás a borrar. mal. Claro, no, sino va a limpiar y va a purificar eso malo que había en nosotros para que a través de esos dones que o esa experiencia, por así decirlo, que adquirimos y todo lo que está en nosotros sea utilizado para el bien de la proclamación de la palabra de Dios y para el reino de Dios. Y también me gustaría que habláramos acerca, esto es importante, del papel que tiene la palabra de Dios y la oración en esta lucha. Bueno, yo creo que sumamente, o sea, como decía hace un momento, es importante, y como bien lo traía Toño, creo que es importante vivir una vida de arrepentimiento, tanto en nuestra oración diaria como también participando del servicio divino, porque si nosotros descuidamos esa parte, el diablo siempre nos va a tratar de alejar de ahí, llevarnos hacia otro lugar, llevarnos hacia otro lado para que desviemos nuestra mirada de Dios y vivamos nosotros encerrados en nuestro propio pecado y en nuestra propia maldad. Creo que es algo que va a suceder siempre. Entonces, creo que el cristiano no puede vivir, ya está llorando. El cristiano no puede vivir sin la... ya se nos estaba asustando. No, pero el cristiano no puede vivir sin la oración y sin la palabra de Dios. O sea, hablando de chistes, mucha gente me lo ha tomado a chiste, pero yo sí creo que un gran... Híjole, pero ahora, ¿por qué te ríes si no te he dicho nada? Esto es casual. Es que está muy casual el día. Perdón. Pero, o sea, un gran remedio, ya por favor, para la tentación y para el pecado en general es la oración. Yo creo que siempre yo a veces lo resumo muy corto y es perdóname y ayúdame. O sea, perdóname por lo que hice o por lo que hago y ayúdame a cambiar. O sea, ambas. Uh-huh. Y otra vez, el pecado no se combate con determinación, ni esfuerzo, ni voluntad. Es, Señor, ayúdame y baste. O sea, esto es fe, no es magia, ¿eh? No es de que a la casa y ya, no hay pecado, no. O sea, pero es... Y Él te va a ayudar poco a poco, cambiándote. Y creo que te va a ir renovando al punto en el que volteas a ver muchas veces ese pecado, aunque lo cometas, pero va a ser, híjole, es que no está, o sea, no. Ya recordé que no era tan padre. Sí, no, pues sí, o sea. Se sienten peor las consecuencias. Sí, Claro. no, pero, o sea, mucha gente me lo ha dicho que es broma y yo, no, che, una oracioncita y se va, el chanclas no aguanta. Pero, Es gay. pues sí, yo creo que sí. Pero, o sea, el poder de la oración nunca hay que subestimarlo, yo creo. Sí. Y también el orar por los demás. O sea, si tú sabes que alguien que conoces tiene alguna lucha, tú también puedes orar por esa persona, ¿eh? Sí, o sea, creo que al menos que se me ocurra un bendícelo o bendícela, creo que es muy bueno también. O sea, sepas o no de la lucha que tenga o del pecado en específico, no creo que es muy bueno. Señor, bendícelo, bendícela y guíalo. Ujú. Y es que es justo, por eso también Dios nos ha colocado en una comunidad de creyentes, de hermanos en la fe, porque Él sabe que necesitamos apoyo para enfrentar las luchas, las pruebas, las aflicciones que pasamos en nuestro día a día, y por eso, bueno, nos da una familia de fe que a veces, digo, dentro de todo esto a nosotros nos gusta minimizarlo, decir o aparentar estar perfecto, pero se nos olvida que al final de cuentas la iglesia es un lugar donde todos venimos como pecadores a arrepentirnos. Entonces yo no debería de tener temor en decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Estoy fallando porque el diablo me está tentando por aquí, parece que esas tentaciones me están ganando. Y juntos, o sea, si a mí vienen y me dicen eso, no decir,
ay, qué mala onda, eso te pasa porque no confías en Aléjate. Dios. Ajá. Sí, sí, No, sí. sino al contrario, decir, bueno, vamos a caminar juntos, vamos a tratar de luchar juntos contra estas situaciones, orar y buscar la oportunidad de que los dos crezcamos en la palabra de Dios, que es donde Dios nos recuerda del gran amor de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, creo que eso también nos ayuda a poder enfrentar las tentaciones que pasamos en nuestro día a día. Y claro, también no volver a tentar de la misma manera a mi hermano, ¿no? Si mi hermano viene y me dice, oye, fíjate que estoy teniendo un problema con el chisme y quiero dejarlo, y Ujú. decirle, pero ¿sabes quién también está teniendo el mismo problema? O, no, o decirle, uy, no te enteraste. Claro. O sea, y yo creo que a veces, no sé qué tan universal es esta experiencia, pero em, fallamos mucho irónicamente por intentar ser buenos, Ujú. por intentar ser perfectos y por en vez de tener nuestra mirada en Cristo, la tenemos en nosotros y en lo bueno que podemos hacer. El diablo le gana muy fácilmente, pero muy fácil. Entonces, creo que es de las cosas más irónicas que a mí me ha pasado, que entre más reflexionar y entre más meditar en Cristo es el bueno, Cristo es el que cumplió la ley por mí y el que murió por mí, más fácil es esa lucha contra el pecado. Lejos de martirizarme o decir, uy, no, tengo que pelear con todas mis fuerzas contra el pecado. Y bueno, ya para irnos encaminando al cierre, me gustaría que abordáramos unos últimos puntitos. Y uno de ellos sería, ahorita que lo mencionabas, ¿cuál sería el error más común que cometemos al intentar luchar contra el pecado? Yo digo que justo, ¿no? Minimizarlo y decir, no soy tan malo Los como Como otros. demás. otros, Ajá. Ajá. como compararnos. Claro, el compararte, creo que cuando te comparas, minimizas tu pecado. Yo tengo dos. ¿Los Just... pecados? No, 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 Cuéntelos. no, 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 no. Este es un círculo de confianza. Este, uno de esos es lo que dije, pero muchas veces también obedecemos la ley por razones equivocadas. Creo que una forma en la que el pecado nos va a vencer es: cumplo la ley, pero es para que Dios volteame a ver, fíjate en lo que en lo bueno que soy, pues actúa tú en consecuencia, casi casi como moneda de cambio con Dios. Creo que ese es un error enorme, tanto confiar en tus propias fuerzas como el cumplirla para intentar manipular a Dios. Son dos errores muy graves, ya sea para manipular a Dios o incluso por, como decía Pastor, por propio ego, para ponerme en el pedestal y voltear a ver a los demás hacia Ujú. abajo. Sí. Yo creo que también, y el que creo que está implícito en lo que hemos abordado en el episodio, el intentar luchar solos contra el Ujú. pecado, ¿no? O sea, por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder vencer el pecado, porque todo está en nuestra contra, porque nosotros, nuestra naturaleza es pecadora, nuestra carne es pecadora, y además de eso tenemos al diablo y al mundo en nuestra contra, ¿no? Ujú. Pero cuando creo que también esto es bien importante. Cuando nosotros podemos decir sabes que yo no puedo contra esto, o sea, Ujú. mis fuerzas contra esto no van a poder, creo que ahí es donde dejamos que Dios actúe y que a través de Él sí se puede, o sea, Él es el que sí puede, porque Él ya venció al pecado, Él ya venció la muerte, que es la consecuencia del pecado, y con eso, o sea, cambiando como el enfoque a eso, como de, bueno, Dios, yo no puedo, pero ayúdame, tú sí puedes, y a través de ti yo sé que esto puede ser vencido, y si tú me ayudas, yo ya no voy a caer en pecado, ¿no? Y también esta parte, ¿no? Que se me hace también bien importante aclararla. Ponle, tú ya dijiste, ya oraste esto con Dios, ¿no? Pero vuelves a caer en pecado, no es que Dios haya fallado. Pues es Ujú. que Tú si fallaste. tú fallaste y Y como... porque además, perdón, en ese Ujú. momento sabías que tenías que pedirle ayuda y que él te iba a librar y dijiste, hiciste como que se te Sí, olvidó. sí, sí, sí. Dios, si tú Sí, quieres sí, que yo no sí. peque, que caiga un rayo, ¿no? Sí. Pero creo que justo algo importante en esta lucha es recordar que Cristo ya venció el pecado, el mundo e incluso nuestra propia carne. eh, y cuando nosotros no podemos vencer esas tentaciones, recordar que alguien ya las venció. Ujú. Alguien ya venció ese pecado y lo hizo por nosotros para darnos su amor, su gracia y su misericordia. Y ese fue Cristo en la cruz del Calvario. Y como decía San Pablo nuevamente, cuando
soy débil, entonces ahí es donde soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios me dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo digo, yo no puedo porque este pecado me está dominando, es cuando yo vengo ante Cristo y le pido perdón y le pido su ayuda y le pido su guía. Y, y justo eh, Dios nos dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando aparecen estas tentaciones, estas dudas, estos pecados y quieren derrotarnos, podemos voltear y decir, no estoy solo. Cristo está conmigo, Cristo venció por mí y Él venció todo esto para darme su perdón. Soy perdonado en Cristo y en Cristo puedo vencer esas tentaciones y del diablo que vienen a atacarme diariamente. Ujú. Y bueno, eh, no sé, algo que quieran compartirle a la audiencia. Yo ya lo último sería, muchos cristianos de muchos tipos creen, lo decía hace rato en esta idea, en que va a llegar un punto de mi vida en el que no voy a pecar y mi relación con Dios y mi vida espiritual van a ser color de rosa. Y creo que esa es una idea bien, bien peligrosa porque nunca vas a llegar a agradarle a Dios si te vas por ese camino y te vas a decepcionar. Entonces, eh, por supuesto que el saber que toda la vida seremos pecadores no es excusa para pecar, pero debe de ser una realidad que debemos de tener bien presente, y teniendo esa realidad bien presente, la mirada tiene que estar en la cruz, no en nosotros. Ujú. Sí. Sí, justo eso, o sea, por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr hacerlo. Recuerden siempre a Cristo, el que sí venció toda tentación, el que no pecó nunca y que lo hizo todo por amor a nosotros. Se encarnó, vino a este mundo a cumplir toda ley, como decía, no caer en ninguna tentación ni en ningún pecado, por amor a nosotros y no se queda en que solo lo cumplió, sino que después da su vida en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, aquellos que sí cometimos, o sea, nosotros sí siendo pecadores, eh, y en Él tenemos esta esperanza y esta certeza en esa vida eterna que Él ya nos ha ganado. Entonces, si están atravesando algún pecado que les sea difícil, esta lucha en la que están, bueno, que estén en medio de esta lucha, recuerden a Cristo, volteen a ver a Cristo, arrepiéntanse de su pecado y tengan la certeza de que Él los perdona y acérquense a la iglesia también. También, si a veces el orar y platicar con Dios no les está siendo suficiente porque a lo mejor necesitan esa confirmación de que sus pecados son perdonados, siempre existe la confesión, tanto privada como pública. Bueno, yo recomiendo en este caso la privada, pero vayan a la iglesia, vayan con sus pastores o vengan, visítenos también. Aquí abajito siempre les dejamos las direcciones, las ubicaciones para que ustedes puedan asistir y también redes sociales y demás para que puedan ponerse en contacto. Siempre estamos revisando los comentarios y los mensajes, así que si ustedes necesitan ayuda, apoyo o necesitan platicar con un pastor, pueden hacerlo. Aquí abajito están los contactos y bueno, con gusto vamos a estarles respondiendo y canalizándolos con el experto. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo. Espero que sean fortalecidos también por Dios en esta lucha que estén atravesando. No olviden suscribirse, darle like, compartir este episodio y ayudarnos a llegar a más personas. Compartan este episodio con alguien que crean que le puede ser Que benéfico. esté muy pecador. Sí, es una indirecta. Bueno, nos vemos. Gracias. Bye. Bendiciones.